Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, quien ha sido parte justamente de la formación, del impulso y fortalecimiento de este gremio, socio fundador del gremio, socio fundador de SECREA, el arquitecto Fernando Najas, quien es directivo principal de Telesucesos y Radio Sucesos, con quien hemos tenido la posibilidad desde hace mucho tiempo de tener una excelente relación y además de eso, de impulsar la creación con otros colegas más dueños de canales de televisión, la formación de este gremio, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados. Fernando, bienvenido, qué gusto que estés en tu propia casa. Gracias, Roberto. Bueno, qué importante que tú hayas hecho acuerdo de que hemos sido pioneros con respecto a la organización de SECREA, un grupo de canales comunitarios locales que siempre tuvo un espacio rezagado dentro de la televisión y dentro de la comunicación, y que en alguna forma, a través de nuestra asociación, mantiene una presencia permanente en la vida y en la actividad nacional, y sobre todo como gran protagonista de las actividades locales de cada una de las unidades. Yo había sostenido algún momento que realmente los verdaderos canales comunitarios somos los canales locales, porque representamos las vivencias y las realidades de cada uno de los espacios que representan los medios locales, y que todo este grupo de división que en su momento se confirmó para crear espacios especiales para los medios comunitarios ha resultado definitivamente como un verdadero fracaso. Haciendo un poco de historia, el tema comunitario, ya que se tocó, se inicia en la Constitución, en la nueva Constitución, en donde con un espectáculo increíble de aplausos de todo el mundo y de todos los asambleístas y de toda una sociedad esperanzada en buenas perspectivas, en buenos horizontes para el país. ¿Y pensaron revolucionar la comunicación con esto? Se pensó y todo el mundo aplaudió. Uno de las resoluciones para mí nefastas completamente, que fue una división de los medios de comunicación, sin entender lo que representaban, sobre todo en el área comunitaria y los canales locales, y sabiendo que los medios manejados por la empresa privada representaban prácticamente un 90% de los medios de televisión y de radio, pues decidieron expropiarles y crear un esquema completamente abusivo, en donde el 33% tenía que ser privado, el 33% público y un 34% comunitario. Es muy importante lo que dices, Fernando, porque del 100% de las frecuencias, hablemos de televisión o de radio, que es lo mismo, del 100% aproximadamente lo que acabas de decir, el 90% en manos del sector privado, pero no por imposición del sector privado, sino lo que vamos a hablar en el transcurso de este diálogo, de organismos del Estado, de gobiernos anteriores, incluido el gobierno último. Y de ese 90%, con un famoso concurso de frecuencias, se baja al 33%, sin tener criterio alguno, fórmula alguna, y quienes han o hemos invertido en medios de comunicación, bajamos del 90 al 33%. Como dices, expropiando la posibilidad de la capacidad empresarial. Claro, hubo un coro de una aparente equidad, porque la equidad no representa quitar a alguien que se ha ganado honradamente una presencia en cualquier ámbito del quehacer doméstico, del quehacer económico, del quehacer de la comunicación, sino con toda la parafernalia y el entusiasmo de la nueva comunicación. Se creó un decreto expropiatorio y nadie dijo absolutamente nada. Había una ola de felicidad, una ola de esperanza
que poco a poco se ha ido reduciendo. Ahora, Fernando, si se podría hacer, con tu experiencia en medios de comunicación de muchos años, si se podría hacer un análisis del gobierno anterior, de los 10 años del gobierno anterior, frente a los 9 meses del gobierno actual del presidente Lenín Moreno, en cuanto a los medios de comunicación, al manejo de la libertad de expresión, a la realidad de los medios de comunicación, ¿cómo se podría vincular esos 10 años frente a estos 9 meses? Mira, la verdad es que nuestro país es un país de esperanzas utópicas y de esperanzas no cumplidas. Seguimos con las esperanzas. Sin duda alguna, con el advenimiento de Lenín Moreno a la presidencia, se dio un espacio que no existía. El espacio de crítica al correísmo no existía. Quien en algún momento osaba el intervenir como reflexivo, como crítico del gobierno de Correa, pues simplemente se convertía en un enemigo público. Yo creo que de las primeras acciones positivas que ha tenido Lenín Moreno fue la de permitir que los medios de comunicación tengamos alguna voz que habíamos perdido completamente. Pero la voz era para dar espacios a los contradictores de Correa. Y efectivamente, esa era una cosa importante, porque se permitió en gran forma, por parte de nuestros medios, el destapar toda la cloaca que habíamos vivido durante 10 años. Entonces, o sea, ejercer libremente un periodismo. Se supone que esto era el primer paso. De ahí para adelante no ha pasado absolutamente nada. Hay una frase de que era una esperanza de gatopardismo, en donde se crean ilusiones, se crean fantasías y no pasa absolutamente nada. No. Bueno, yo creo que todavía tenemos que tener algo de esperanza. Tenemos que tener algo de esperanza con los nombramientos de los nuevos comisionados al Consejo Nacional de Participación, en donde existen de las elecciones de hace un día o 2 días atrás, existen verdaderos personajes que nos dan esta esperanza. Yo creo que entre los 21 participantes que fueron escogidos por el gobierno, teníamos elementos que no podían ser partícipes de un evento de limpieza. Pero lo curioso, Roberto, es que a los buenos han escogido los malos. ¿Qué te parece? ¿Qué contradicción de la lógica de pensamiento y de la lógica de moral? Sin embargo, ya están hechas las cosas. Ya están. Tenemos un grupo coherente, yo espero, que permitirá que, sobre todo en el tema de la comunicación, tengamos nuevas expectativas. Dentro de este panorama que estamos comentando, en la que en alguna forma, por tanto tú como yo, haber recorrido bastante más o un poco más de 20 años en el tema de la televisión, eso nos hace ser un poco reflexivos con respecto a lo que pasó en todo este periodo. ¿De dónde surgieron todas las estructuras que nos han controlado en una forma miserable completamente? Ya viene un análisis, Fernando, que tú lo decías el otro día. La relación del socialismo del siglo XXI frente a los medios de comunicación. ¿Qué decir frente a este criterio y a esta realidad que se vivió en el Ecuador, que se vivió, muchos medios fueron cerrados, periodistas que se quedaron sin empleo? ¿Qué decir frente a eso? Mira, el famoso socialismo del siglo XXI fue creado en Sao Paulo, creo que mediados de 1990, por Fidel Castro y su combo. Se reunieron todos los socialistas que en alguna forma creían que los esquemas de toma del poder por la fuerza no tenían cabida. Y
se crearon una serie de artificios para que el poder sea tomado aparentemente dentro de los esquemas y de las facilidades que da la democracia. Surgieron una serie de líderes populistas que ofrecían el oro y el moro, de gentes que comenzaron a generar divisiones que no se habían dado nunca dentro de la sociedad. La sociedad se convirtió en amigos y enemigos. Si es que la gente comulgaba con los principios socialistas, eran amigos y parte de este coro espectacular que se había creado. Y si no, dentro de esta famosa división, pues también se ridiculizaba a quienes no participaban de esta farándula espectacular. Y pasaban al lado de los enemigos. Y se crearon los pelucones, y se crearon las divisiones entre regiones, y se crearon divisiones entre la sierra, entre la costa. Lo que tú acabas de decir, se crearon los pelucones, o sea, que pasó a ser pecado emprender, trabajar, ser empresario y generar riqueza. Los pelucones. Esa es una especie de recordatorio de esta historia nefasta que tenía una finalidad política perversa, ¿verdad? Y que su esquema principal, dentro de sus esquemas principales, estaba el control de la comunicación. Otro de los esquemas era definitivamente aplastar al ejército, aplastar las Fuerzas Armadas, convertirles en elementos sumisos, reemplazados seguramente por otro tipo de fuerzas y de CDRs que se dieron en su momento y que no tuvieron en nuestro país ningún tipo de resultados. Pero la historia concluye en que la gran víctima fueron los medios de comunicación. Y básicamente locales y regionales. Los medios locales y regionales que viven un esquema de pobreza franciscana, subsistencia. de subsistencia, fueron de los más perjudicados. Los medios grandes también fueron perjudicados. Se crearon absurdos sancionatorios, pero ya increíbles. El caso del Universo, $40 millones de sanción significaba el desaparecimiento de un medio y el desaparecimiento de familias y demás por quítame las pajas completamente. Así es. Se crearon esquemas de persecución permanente en todos los niveles. Un medio local que tenía sanciones de $3,000 o $4,000 por cualquier espacio en donde se atacaba al régimen, le conducían prácticamente a la quiebra. Y además de eso, Fernando, muchos casos, es un castigo, las multas que tú acabas de decir por este organismo, son castigos a la eficiencia empresarial. ¿Por qué a la eficiencia empresarial? Porque si tú tienes, según la ley de comunicación, 15 minutos para publicidad y te excediste 2, 3, 4 minutos, viene la sanción. Si no tienes para pagar sueldos, tienes que vender publicidad. Y si son medios locales o medios regionales, tienes que ver de qué forma obtienes más ingresos. Eficiencia, vender más. Sanción a eso. Mira, el proceso de esta década, no voy a decir la palabra correcta, de la década cagada, porque esa es la palabra, ha tenido víctimas muy importantes. Y quizás dentro de las víctimas importantes estamos los medios de comunicación. Desde el inicio del Foro de Sao Paulo y del desarrollo de estos líderes populistas, y dentro de un esquema y una doctrina completamente establecida, en donde se van cumpliendo todos los espacios de poder, de toma de poder, desde la Constitución, desde las declaraciones de la potestad absoluta del espectro electromagnético, desde declarar posteriormente como servicio público la comunicación. A eso voy. Después de todos estos absurdos que se van cumpliendo uno tras uno, se van tomando todas las instituciones que en alguna forma tenían un respiro
de presencia privada se van concentrando en el Estado. Y todas las organizaciones del Estado van cayendo dentro de este plan maléfico, van cayendo después de las Conarteles, Senateles, Conateles en la Arcotel. Y la Arcotel se convierte en un esquema de concentración del poder de las comunicaciones, en donde se respetan toda clase de convenios, de contratos, se los bota a la basura y con la más absoluta desfachatez se crean unas condiciones disque socializadas para un concurso de frecuencia. Se podría decir entonces, Fernando, de que Arcotel, que ha sido quien ha manejado la primera fase del concurso de frecuencias, ha cumplido su misión en beneficio de la libre expresión, de los concesionarios, de los derechos adquiridos, o simplemente cumplió la disposición del gobierno anterior. Cumplió una misión política que estaba establecida. Se consiguieron entre esos corifeos, había un ingeniero plenamente identificado que creó las condiciones que le dio la santísima gana para estrujar y encaminar las concesiones a los intereses del gobierno y a los intereses de un esquema macro internacional de corrupción que todos lo conocemos, del famoso fantasma. Dentro de esta parafernalia de miseria se trató de que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, y los medios de televisión UHF, que son los únicos operativos para la televisión digital, se entrega a este grupo extranjero y todo el mundo mira hacia otro lado sin darse cuenta que para cometer todos estos ilícitos se creó incluso una veeduría nacional, una veeduría ciudadana nombrada por el Consejo de Participación a dedo, que tuvimos que impugnar en su momento porque eran parte de la misma farándula y de la misma estructura. Aspecto preocupante. ¿Por qué? Porque el concesionario de un canal de televisión o de una radio en el Ecuador lo hace con su esfuerzo, con su iniciativa, con su dinero, con un crédito, con emprendimiento. Y eso frente a grandes grupos mediáticos que vengan de afuera, extranjeros, por no decir otro término, realmente es injusto. Se podría decir entonces que este tercer concurso de frecuencias está parado, suspendido, porque la Contraloría se inmiscuyó en el proceso justamente por estos detalles. Mira, Roberto, nuestro país creo que fue un verdadero líder en el testaferrismo. Nada ha pasado. Nadie se ha robado nada. Sí. Nadie es culpable de nada. Todo el esquema de ocultamiento de la verdad estaba encaminada a través de testaferros. Para las comunicaciones fue lo mismo. En el concurso de ofertas hubo una protesta permanente de nosotros, del grupo nuestro, sobre esta arremetida del gran poder mediático del fantasma para a través de testaferros llevarse las frecuencias. Pero ¿cómo se procede? Se irrespeta el derecho adquirido de los concesionarios. Se irrespeta sin ningún argumento que universalmente debe ser respetado. ¿Ya? Y se procede para esta fantasía del concurso de frecuencias. Esta confrontación ideológica, esta confrontación de la envidia, de quitar al que ha trabajado los frutos de su trabajo para su propio beneficio, y va dando resultado completamente. Toda esta basura, todo este esquema no se entiende, no se comprende, y pasamos nosotros a ser unos sumisos absolutos con respecto a las disposiciones de este famoso concurso. Señores, tenemos que respetar el derecho. El Estado lo ha demostrado. Todos los convenios de irrespeto
que se dieron en la década pasada, que el nombre ya lo di, pues han perdido en cortes internacionales. El Estado no ha ganado un solo conflicto internacional, porque el derecho es universal. Y ese derecho tenía que mantenerse con respecto a las concesiones de frecuencias. Y no se trataba de una patente de corso en que universalmente se iba a entregar las frecuencias ad infinitum. No, los contratos establecían condiciones para los unos y para los otros, para el Estado y para el concesionario. Y se crea algo que nadie se da cuenta, hasta ahora nadie se da cuenta. Y se crea como premio a la sumisión de quienes han sido buenos estudiantes y han tenido puntaje en el concurso de frecuencias. Se les da un título habilitante, que no es una concesión, sino es un permiso de comisario para que pueda operar mientras se porta bien el concesionario, el ex concesionario. Ahora, mira, toda esa fantasía nos han metido, pero tranquilamente. Esto demuestra, Fernando, y justifica entonces por qué los fracasos en un primer concurso de frecuencias, en un segundo concurso de frecuencias, se viene un tercer concurso de frecuencias. En este tercer concurso entra todo el proceso que tú en pocos minutos lo acabas de relatar, grandes intereses de poderes mediáticos y lastimosamente extranjeros. Está parado el proceso en Arcotel, en Cordicón. Tenemos claro y conocimiento de que la Contraloría en las próximas semanas o meses emitirá un informe para ver qué mismo va a pasar con estos grandes grupos monopólicos de frecuencias y cómo se afectan entonces a lo que tú acabas de decir. A quien ha invertido de manera leal, transparente, con esfuerzo, con trabajo, para tener su pequeño medio de comunicación, sea radio o televisión. Así es, mira, y no es que hemos quedado con voces calladas. Acudimos a la Superintendencia del Poder del Mercado sobre el tema del fantasma, porque el monopolio de la comunicación estaba patente, estaba a la vista. Sin embargo, el informe, como todos los informes que podían ser contradictores del gobierno, pues no se tomaron en cuenta. Seguimos teniendo esperanzas, tenemos esperanzas de que las cosas cambien, Roberto. Tienen que cambiar. Pero porque somos de buena fe. Somos de buena fe, pero ya dejemos de ser pendejos. Por favor, dejemos de mantener un esquema que en determinado momento, tú me conoces, yo he sido confrontativo, ya llegó un momento en que me pedían disculpas de mi furia con respecto a determinadas autoridades, para pedir disculpas. No tenemos que pedir disculpas de nada. Hemos sido los agredidos, nos tienen que pedir disculpas, tiene que volverse tiene que recapacitarse sobre todo el esquema de sumisión al que se han sometido los medios de comunicación. Y es hora de que durante todo este esquema de presencia en los cambios que se quieren dar a la ley de comunicación, se entienda que no se trata solamente de cambios a la ley de comunicación, porque la ley de comunicación fue el inicio de otras leyes, la ley de telecomunicaciones. Se configuraron 10.000 reglamentos, 10.000 disposiciones que nos aprisionaban, ¿ya? Y todas las gentes y todos los corifeos de la verdad y todos los asambleístas han presentado, y cada cual presenta un proyecto de reforma a la ley de comunicación, y nadie entiende un pepino sobre lo que ha pasado sobre la ley de comunicación. En eso, y concluyendo el programa, mi querido Fernando, es claro entender de que la ley orgánica de comunicación fue elaborada por 3 asambleístas que estuvieron en la presidencia respectivamente, y que de medios de comunicación, como acabas de decir, no sabían nada. De comunicación y periodismo, tal vez el primer presidente, un ex periodista, un ex presentador de televisión. Y acabas de decir 3 palabras muy claves: ya es hora.
Y es hora que los medios de comunicación tengamos la paz, la tranquilidad de seguir trabajando por las inversiones y por las aspiraciones que hemos tenido de manera inicial, de poder trabajar y dar trabajo a comunicadores sociales y periodistas. Ya es hora que la ley de comunicación sea analizada, y ya es hora que un concurso de frecuencias sea definido de manera legal, y ya es hora que televisión digital y todos los procesos que van en beneficio de la televisión, y más que todo, de ustedes que nos ven todos los días, a toda hora, no solamente en este medio de comunicación, sino en todos los medios y las radios, tengan la paz y la tranquilidad de conocer de que los medios de comunicación somos también ecuatorianos. Mi querido Fernando, muchísimas gracias. Quiero terminar y un comentario final, por favor. Con una piedra más. Por favor. Una piedra más. Mira, dentro de la televisión nacional prácticamente no ha quedado nada rescatable a excepción de un solo canal, que yo le voy a dar nombre y apellido, que es Ecuavisa. Todos los demás canales han sido parte de esta caravana de miseria, de esta caravana que se plegó a seguir sobreviviendo. Nosotros no podemos seguir sobreviviendo sin sujetarnos a principios, sin sujetarnos a derecho. Y eso es lo que tenemos que luchar. Los cambios no pueden ser el contemporizar para que sigamos viviendo en las condiciones en que se ha desarrollado la televisión nacional especialmente y la televisión local. Tiene que haber un cambio definitivamente. Esperamos que el gobierno de Lenín Moreno entienda esto, entienda y comprenda qué es lo que ha pasado con la televisión nacional y se creen rumbos definitivamente para que las cosas comiencen a encauzarse dentro de otro camino distinto de todas las quiebras, de todos los latrocinios que estamos viviendo día a día, sobre todo en los medios de comunicación. Y a eso le sumo, antes de despedirnos, amigos, que los medios de comunicación y el periodismo estuvimos, estamos y estaremos. Muchísimas gracias, Fernando, por gracias tu presencia. A ti, Roberto. Y habrá nuevas oportunidades porque es muy interesante dialogar contigo. Y amigos, con ustedes, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.